Ahí donde estás, quiero invitarte a que busques tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 5, gloria al Señor. Gloria a Dios, Juan capítulo 5, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Santo es el nombre de Jesús. Estamos en el libro de Juan. El libro de Juan, uno de los evangelios que se caracteriza por tener mucho detalle y mucha profundidad acerca de la presentación de la persona de Jesucristo como el Verbo, el Hijo de Dios. Hay muchas discusiones acerca de la fecha en cuando este libro fue escrito. Sin embargo, la mayoría de los analíticos sustentan que fue escrito en los años 90 después de Cristo. Gloria al Señor. Es un libro que tiene mucha riqueza porque narra muchas experiencias de Jesús, de su ministerio y sobre todo del momento próximo a su muerte, con mucho detalle y con muchas especificaciones que no lo hacen los libros del apóstol Lucas, de Mateo y de Marcos. Gloria al Señor. El libro ha sido centro de discusiones y de fuertes análisis teológicos acerca de todo lo que expone el apóstol Juan, y se cree que este libro fue escrito en la ciudad de Éfeso. Bendito sea el nombre del Señor. Pues en esta ocasión voy a hablar de una historia que muchos hemos escuchado, y es acerca de un hombre que en la Biblia es tipificado como el paralítico de Betesda. Betesda era un estanque que estaba en la ciudad de Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Y este estanque se llamaba así en hebreo Betesda y tenía 5 pórticos. Había un hábito cultural allá en donde estaba el estanque de Betesda, y es que se había dado una situación y se había fortalecido una creencia de que de tiempo en tiempo venía un ángel y el ángel movía las aguas, y el primero que se entraba en el pozo cuando el ángel movía las aguas, no importando la situación que tuviera, esta persona recibía la salud. No importa si era un leproso, si era un ciego, no importa qué tipo de enfermedad, inmediatamente esta persona se entraba al agua, recibía la sanidad. Pero esta porción de la palabra nos expresa unas características y dice que este estanque tenía 5 accesos, o sea, 5 pórticos, eran 5 lugares de entrada donde las personas podían canalizar su acceso para poder entrarse en el agua. Yo me imagino la multitud que había alrededor de aquel estanque, porque la gente le había puesto fe al suceso que allí de tiempo en tiempo se daba. Gloria al Señor. Y es admirable la fe que tenían estas personas de que en medio de una multitud con diferentes condiciones, pero sobre todo con muchas limitaciones, usted quedarse apostado alrededor de este estanque para esperar que un día, cuando Dios determine, cuando el ángel pase y mueve el agua, entonces emprender la competencia a ver quién era el primero que entraba en el pozo. Y no nos hemos tal vez detenido a pensar en el tipo de fe de esta gente que estaba ahí. Esta gente sentía que estaba en el lugar correcto, porque en ese lugar estaba la solución a la necesidad que ellos tenían. Aquella gente hasta este momento no habían podido tener el nivel de fe que tenemos nosotros como iglesia después que Cristo Jesús vino, que entendemos todos los recursos que tenemos por la fe, que la palabra nos dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, que nos paramos en pie y le decimos a la enfermedad: tú no tienes lugar en mí, tú no tienes parte ni suerte en mí, porque la sangre de Cristo ya opera en mi ADN y Él me hizo libre. Aquella gente no tenía ese recurso. Aquella gente conocía de Dios, conocía
conocía de Yahweh, conocía del Dios de Israel, que había hecho grandes hazañas, pero a nivel de lo que era la sanidad, esta gente no tenía la experiencia que tenemos usted y yo hoy. Porque aquí el que no cree porque le ha pasado, lo cree porque lo ha escuchado, porque lo ha visto, porque ha escuchado un testimonio de alguien a quien Dios se le ha manifestado en algún momento determinado con el milagro de la sanidad. Sin embargo, bendito sea el nombre del Señor, estas personas se acercaron al estanque de Betesda con fe de poder recibir sanidad. Pero la palabra nos habla de alguien que dice no solamente que allí yacía una multitud de enfermos, sino que allí en el verso 5 dice, había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Un hombre que tenía 38 años con una condición. Yo no sé si eso eran los 38 años de su edad. No sé si él caminó y en algún momento después quedó paralítico. No sé qué tiempo él tenía en el estanque, pero la palabra dice que él tenía 38 años siendo paralítico. Imagínese usted, una persona siendo paralítico es alguien que no puede moverse, cuyas capacidades motoras no le permiten desplazarse. Yo digo que la fe de este hombre era tremenda porque él por su propio cuerpo no podía llegar al estanque. Este hombre, yo no sé a qué él apelaba. Yo no sé si este hombre estaba apelando a que un día alguien cerca de él, enfermo como él, se compadeciera de él y le dijera, mira, yo te voy a dar el chance, ven que yo te voy a entrar. Yo no sé, pero lo que sé es que este hombre tenía fe. Este hombre tenía fe porque ¿quién se le ocurre que siendo paralítico usted se va a poner a la orilla de un río, de un lago, de un estanque? No puede. ¿Quién te va a entrar si no puedes caminar? Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que él tenía 38 años con la condición de enfermo. Pero ¿sabes qué tenía este hombre? Que aunque tenía ese tiempo en la condición de enfermo, había llegado al lugar correcto. Había llegado al lugar donde él entendía que estaba su sanidad. Aquel hombre no midió distancia. Yo no sé cómo se hizo para llegar al estanque. ¿Quiénes se compadecieron? Si tenía familia, si lo llevaron. No sé, pero él estaba en la orilla del estanque. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Gloria al Señor. Jesús venía de una actividad y pasa por este lugar y se encuentra con este hombre y dice que Jesús sabía el tiempo que este hombre tenía así, y cuando se acerca Jesús no le pregunta, mira, ¿y tú quieres que te entre al pozo? ¿Y qué tú haces aquí? ¿Quién te trajo? Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y aquí quiero entrar en el mensaje. El Señor nos está haciendo un llamado a que nosotros estemos en su presencia, porque es imposible que nosotros tengamos una experiencia sobrenatural estando fuera de la presencia del Señor. Oye, no hay seguro, no hay garantía, no hay promesa que te garantice bienestar, que te garantice la victoria fuera de la presencia del Señor. En el tiempo que estamos viviendo, el sistema te empuja a que abandones la presencia. El sistema te empuja a que tú tienes la capacidad autónoma de sentirte bien. Y hay mucha inversión en lo que se llama neurociencia, en lo que se llama neurocoaching, donde a la gente le están enseñando a través de la inteligencia emocional que puede reinventarse desde cero. Pero la palabra me dice que nosotros tenemos que nacer del agua, que tenemos que nacer del Espíritu, que si no somos como un niño no podemos entrar en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Que si no somos capaces de creer en aquel que murió por nosotros en la cruz, la vida eterna y la manifestación sobrenatural no puede fluir en nosotros de una manera efectiva. Jesús le dice al hombre, ¿tú quieres ser sano? Y ¿sabes qué viene el hombre? La respuesta que le da. El hombre no conocía con quién estaba hablando. Y el hombre lo que comienza a decirle a Jesús su situación. Y yo no lo culpo, quién sabe cuántas cosas este hombre pasó. Lo que me impacta es que aunque él comienza a hablarle de su situación al Señor, él estaba en el lugar donde se manifestaba la presencia. Era ese lugar donde el ángel pasaba. Era ese lugar donde se movían las aguas. Era ese lugar donde se movía el estanque. Era ese lugar donde habían testimonio de muchísimas sanidades cada vez que el ángel movía las aguas. Y el paralítico, con todas sus limitaciones, estaba en el lugar correcto. Jesús entabla una conversación y le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Señor,
Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Un día en el que Jesús literalmente se metía en problemas, porque el día de reposo era guardado celosamente por los judíos, era guardado de una manera estricta, donde no se podía hacer ninguna actividad. Jesús le dice a este hombre: toma tu lecho y anda. No se podía ejercer ninguna fuerza, ninguna actividad física, y Jesús le dice: párate de ahí y anda. Y muchos veían a Jesús como el que vino a abrogar la ley, como que vino a entrar en contradicción. No, él dijo: yo no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla. ¿Cuál es el propósito? Que el hombre venga a la presencia de Dios. ¿Cuál es el propósito? Que el hombre sea sano. ¿Cuál es el propósito? Que el hombre sea libre. Hoy muchos de nosotros, bendito sea el nombre de Jesús, podemos estar con condiciones similares en el espíritu, en el alma, en las emociones, como el paralítico de Betesda. Yo no sé cuál es la situación que está frenando tu avanzar en Dios, cuál es el discurso que el enemigo ha levantado para detenerte, cuál es la circunstancia a la que tú le has hecho caso para entender que es imposible que Dios se manifieste en tu vida. Pero Dios nos está haciendo un llamado hoy, y el llamado es que nos acerquemos a su presencia. Hay mucha gente que el enemigo la quiere sacar de la iglesia, que le dice: mira, ¿cuántos años tienes esperando una promesa y no la has visto? Pero Dios te da la orden y te dice: no te atrevas a moverte del lugar de mi presencia. Porque Dios trabaja con propósito. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Nosotros somos muy fieles al calendario, pero Dios es un Dios que muda los tiempos y las edades. Dios es un Dios que trastorna las temporadas. Dios es un Dios que en medio de una sequía trae lluvia, que en medio de un desierto trae comida. Él es así, que en medio de un mar abre camino. Bendito sea el nombre del Señor. Pero solo estando en el lugar de la presencia es donde podemos ver esto. Y fue lo que le pasó a Moisés. El pastor predicaba semanas atrás acerca de esta experiencia que Moisés tuvo con el Señor. Y Moisés le decía: mira, Jehová, si tu presencia no va conmigo, no nos saque de aquí. Moisés sabía el valor sobrenatural de tener la presencia de Dios en su vida. Y era un hombre que había experimentado la presencia de Dios en su piel. Fue un hombre, bendito sea el nombre del Señor, que tuvo la experiencia en Sinaí y vio la zarza arder. Y fue y escuchó estas palabras que le dijeron: despójate, quita el calzado, porque estás pisando un lugar santo. Y el lugar de la presencia de Dios necesita esta condición. Tenemos que despojarnos de las dudas, despojarnos de las limitaciones, despojarnos de los argumentos. Y aunque pasemos la prueba más difícil, no importa, si Jehová nos quiere matar, pues somos hijos de Él, pero que nada ni nadie nos saque de la presencia. Al final, el fuego de prueba no es para destruirte. El fuego de prueba no es para Dios de acabarte y manifestar su poder de que Él te puede acabar. Él lo puede hacer. El Señor nos prueba para mostrarnos su gloria. El Señor nos prueba para darnos una experiencia única que nosotros tenemos que tener como convicción propia de su poder sobrenatural en nuestra vida. Porque es la manera donde podemos hablarle a otros con propiedad. Es la manera donde nosotros podemos contar con punto y coma las hazañas que el Señor Todopoderoso ha hecho en nuestra vida. A la luz de la palabra, nosotros nos encontramos con un sinnúmero de experiencias donde Dios llama al hombre a acercarse a su presencia. Desde el principio, cuando crea al hombre, el Señor entabla una estrecha relación con Adán, le da dominio sobre lo creado y también le pone límites y le dice: no hagas esto, no hagas aquello, porque si lo haces ciertamente morirás. En pocas palabras, el día que lo hagas estarás rompiendo esta cercanía que yo he diseñado para ti. Estarás saliendo del cerco que yo he marcado para tu vida y que he marcado para tu generación. Dios nos está llamando a que habitemos en el cerco de su presencia. Su presencia era tan buena que cuando los discípulos vivieron el proceso de la transfiguración en el monte, encontraron que la gloria era tan buena que le dijeron: maestro, vamos a hacer una enramada y vamos a quedarnos aquí. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien prueba la gloria de Dios, sabe que la vida no tiene sabor fuera de su presencia.
Cuando alguien prueba la presencia de Dios, sabe que es el lugar correcto, sabe que es el lugar donde hay respuesta, sabe que es el lugar donde hay sentido, sabe que es el lugar donde hay sanidad, sabe que es el lugar donde hay propósito, sabe que es el lugar donde las puertas del Hades no prevalecen, sabe que es el lugar donde recibes la investidura, donde recibes la autoridad, donde sabes que eres el hijo amado, donde sabes que eres el protegido. Es solamente en la presencia, aleluya, que después de haber pasado por el valle de la aflicción, puedes decir como el salmista David: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Oh, gloria a Dios. Cuando conoces que estás en la presencia de Dios y cuando eliges la presencia de Dios como el lugar correcto, sacas la conclusión que sacó Asaf. Asaf en un primer momento se amargó, se turbó, se afligió, dijo: en vano yo he guardado mi corazón, en vano yo me he santificado, mira el impío cómo le ha ido en su camino. Pero al final, cuando él entra, aleluya, en el santuario, cuando él entra en el allí de Dios, cuando él entra en el centro de su presencia, dice: hasta que entrando en el santuario yo me di cuenta cuál es el final de ellos. Y dice: ay, 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 ahora yo no quiero nada. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo no deseo nada. El que conoce la presencia de Dios no se conforma con nada. El que aprende a conocer la presencia de Dios no sabe vivir sin Él. Y Dios hoy está llamando a gente que se apasione con su presencia. A gente que le digan: Espíritu Santo, yo no sé vivir sin ti. Aleluya. A gente que le digan: Espíritu Santo, no hay lugar para mí fuera de la presencia de Dios. En el libro de Hebreos, gloria al Señor, capítulo 4, verso 16, la palabra nos hace un llamado y nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe para qué? Para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. No hay un lugar donde tú puedas alcanzar misericordia. No hay un lugar donde tú puedas hallar gracia para el oportuno socorro que no sea delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios narra en este mismo libro de Hebreos que el propio Jesús, Hebreos capítulo ahora 5, verso 7, dice: y Cristo en los días de su carne. Y cuando dice de Cristo en los días de su carne, fue Cristo en los días de su prueba. En los días que Él mismo tuvo que hacerse obediente al plan de Dios. En los días cuando la cercanía a la cruz causaba temor. Porque aunque Él era Dios, Él estaba hecho de carne. Él estaba hecho de carne y a la carne le persigue la duda, le persiguen los temores. ¿Sabe que cuando estos temores de muerte vinieron a perseguir a Jesús, la palabra dice que Cristo en los días de su carne, ¿sabe qué me impacta de mi maestro? Que Él no salió corriendo. Dice que Él ofreció ruego y súplica con gran clamor y lágrimas. Dios no te está diciendo que te haga un superhéroe. Dios no te está diciendo que no llores. Dios no te está diciendo que tú eres un bloque, tú eres una varilla. Dios te está diciendo que aún con el dolor, que aún con el alma desgarrada, que aún cuando el temor te persiga, tú seas tan valiente de correr al lugar correcto. Dios te está diciendo: con tus dolores, ven a mi presencia. Por eso la palabra de Dios dice que echemos sobre Él nuestras cargas, pastor. Si la palabra nos dice que echemos sobre Jehová nuestra carga, es porque en un momento la carga va a llegar. Es porque en un momento vamos a sentir en nuestras espaldas que no podemos con el fuego de la prueba, pero hay lugar para echar la carga. Hay lugar para desahogar esa ansiedad. Hay lugar para decirle: Señor, me duele, pero estoy aquí. Señor, yo siento que no puedo, pero estoy aquí. Yo me rindo a ti. Yo me entrego a ti. Y tenemos este ejemplo del propio Jesús. Dice que Él
en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sabes qué significa el temor reverente? Significa la obediencia. Aunque te duela, no te salgas del propósito. Aunque te sientas machacado, no te salgas de tu asignación. Oye, aunque tú sientas que ya no puedes con la carga, no abandones tu llamado. No retrocedas, no negocies lo que te fue dado. No entierres los talentos que en tus manos fueron depositados. ¿Sabes? Cuando Dios te entrega un talento es porque Él tiene la confianza de que ha puesto en ti en dotes de un buen administrador. Cuando Dios te entrega un talento es porque ha puesto en ti dotes de una buena administradora. Es porque Él sabe que ese talento tú no lo vas a dejar en el olvido. Él sabe que ese talento tú lo vas a pulir y le vas a sacar brillo y lo vas a multiplicar y vas a dar a conocer a otros las grandezas de Dios. Por eso que Él confió en ti, sean 1, sean 7, sean 1000. No detengas lo que Dios puso en tus manos. Dice la palabra que Jesús, santo es el nombre del Señor, en los días de su carne Él lloró. Y dice, y aunque era hijo, aunque Él era el hijo del Rey de Reyes, aunque Él no ignoraba esta naturaleza que le correspondía y estos privilegios que tenía como el unigénito de Dios, dice que Él, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque tienes el privilegio, aunque Dios ha prometido librarte, ha prometido guardarte, es necesario que pasemos por ese proceso. Es necesario que pasemos por el fuego. Es necesario que pasemos por la escasez. Es necesario que pasemos por el dolor. Es necesario que pasemos por la enfermedad. Es necesario que veamos puertas cerrarse, porque es en medio del proceso donde vamos a aprender la obediencia. Y los que son padres aquí pueden dar mejor testimonio de estos que yo. Cuando un hijo le pide algo a su padre, el padre quiere dárselo todo. Porque el padre sabe que al hijo le pertenece todo lo que tiene. Pero el padre trabaja la disciplina y trabaja la obediencia. Y aunque sabe que su hijo quiere un dulce a las 9 de la noche, dice, yo te lo quiero dar, pero como no te hace bien, no te lo puedo dar ahora. ¿Sabe por qué? No porque el dulce no le pertenece, sino porque el padre, oh, gloria a Dios, está trabajando el carácter, está trabajando la personalidad, está trabajando la obediencia, está trabajando la rendición. Que nosotros lleguemos a la conclusión de decir, hágase en mí tu voluntad y no la mía. Y con esto te quiero decir que hay bendiciones que Dios tiene para ti. Hay respuesta que Dios tiene para ti. Y aunque el enemigo te diga, mira, ríndete que ya eso no va. Aunque el enemigo te diga, ríndete que ya tú no puedes. Ríndete que él no te escuchó. No des por vencido. No te des por vencido. Oye, tal vez estás a muy poco tiempo de ver esa manifestación. Es que te vas a graduar de obediencia primero. Es que te vas a graduar 100% magna cum laude de dependencia de Dios. Te vas a graduar con todos los honores de que Jehová es tu Jireh, de que Jehová es tu Padre, de que si te da, Él es bendito, de que si no te da, Él también es bendito, de que si tienes, tú lo alabas, de que si necesitas, tú lo alabas, de que sea cual sea tu situación, Él es tu todo. Dios nos está diciendo que entendamos que Él es nuestro todo. Eso fue lo que pasó con Job. Job pasó por una prueba difícil, pero sabes que este hombre, después de perderlo todo, perder sus hijos, su ganado, su fama, sus amigos, la propia mujer, lo maldijo. ¿Sabes qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. El corazón de Job había sido probado para entender que su mayor provisión era la de Jehová, Dios de los ejércitos. Dios te está probando para hacerte entender que Él es tu mayor provisión. Oh, a alguien Dios le está enseñando que Él es tu mayor esperanza. Dios está confiando en ti para cuando vengan los malignos, los enemigos y los angustiadores a comer tu carne, ellos tropiecen y caigan. ¿Saben por qué? Porque cuando venga el temor, cuando venga la duda, cuando vengan los angustiadores a acabar contigo, se van a encontrar con una roca que le diga que yo no dependo de eso. Óyeme bien, es que yo no dependo de las circunstancias. Óyeme bien,
yo no dependo de lo que el mundo diga. Yo no dependo de lo que el sistema establezca como éxito. Yo dependo de una palabra, de alguien que me ha dicho: no temas, mío eres tú. Yo dependo de alguien que dice: yo te puse nombre. Yo dependo de alguien que dice: te tengo esculpido en la palma de mi mano. Cuando vengan los angustiadores, tú vas a decir como Esther: si perezco, que perezca, pero hoy yo entro al aposento del rey. Hoy la espada ni la seguridad me va a quitar a mí la determinación de defender a mi pueblo por aquello en lo que yo he creído. Eso se aprende en la obediencia. Eso se aprende cuando estás en el lugar correcto. Es en el lugar correcto donde te enamoras y te apasionas de la presencia de Dios como nunca te has enamorado de nadie, como nunca has sentido amor por nadie. Oye, a veces yo estoy en mi casa adorando y orando y David llega y me dice: no, y cuando él ve que yo ni caso le hago, dice: déjame yo dejarte tranquila, porque yo no me meto en esos amores. ¿Sabe por qué? Porque antes de yo aprender a amarlo a él, hubo alguien que me conquistó y hubo alguien que me dijo: tú eres mía. Hubo alguien que me dijo: yo te puse nombre. Oye, sobre todo lo que Dios te dé, sobre todo lo que Dios te traiga, sobre todo el lugar donde Dios te lleve, Él tiene que ser tu amado. Él tiene que ser tu prioridad. Él tiene que ser la preeminencia de tu vida. Oh. Y entonces todo va a funcionar. Va a funcionar por el toque de su gloria. Va a funcionar por el toque de su gracia. Jesús pasó sufrimiento. ¿Y sabes qué pasó? Él no se fue de la presencia. Aún en el momento cuando Jesús fue entregado, ¿sabes qué aconteció? Jesús estaba orando. Yo no sé cómo Judas se hizo para decir dónde él estaba, pero yo entiendo que Judas tuvo que decir: el hombre está orando en un monte. Aún cuando el enemigo quiera venir a atacarte, o cuando llegue el tiempo del cumplimiento de tu asignación, que el que te venga a buscar te encuentre en el lugar correcto. Que el que te quiera entregar te encuentre en el lugar correcto. Que el que te quiera vender te encuentre en el lugar correcto. ¿Sabes por qué? Porque cuando lleguen y te encuentren en el lugar correcto, esos guardias no sabían. Yo me imagino esos guardias furiosos, rabiosos, pastor. Esos guardias: te vamos a agarrar, ya está bueno de relajo. ¿Y sabes qué estaba pasando? Ellos no sabían que estaban siendo pieza clave para el cumplimiento de un acontecimiento sobrenatural. Ellos estaban siendo los instrumentos que el mismo Dios estaba usando para que Cristo completara su ministerio. Ellos eran que le estaban dando el empuje para que Él fuera a la cruz. Hay alguien que te está dando un empuje hoy para que cumpla la asignación. Hay alguien que te está dando un empuje hoy, pero es para que la gloria de Dios sea evidente en ti. Hay alguien que está retando a tu fe para ver lo grande que es el Dios de tu fe. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Y allí encontraron a Jesús en el monte. Y dice que esa noche en la que Él fue entregado, Él oraba. Y par de sus compañeros de oración se durmieron. Y yo me imagino que Jesús dijo: no, hombre, pero así es que ustedes me van a acompañar. Pero no importa lo que estaba pasando en el derredor, Jesús tenía un enfoque. Y la aflicción lo persiguió. No fue que Él dijo: uy, me voy para la cruz, qué contento estoy. Él dijo: Padre,
Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero es en el lugar correcto, donde tú no solamente clamas y le dices, Padre, líbrame, sino también que le dices, pero que se haga en mí tu voluntad y no la mía. Es en el centro de la presencia donde aprendemos a rendir la voluntad, donde aprendemos a rendir el ego, donde aprendemos a rendir el carácter, donde aprendemos que somos vasijas, donde aprendemos que la gloria le pertenece a Él, donde aprendemos que simplemente somos instrumentos y que lo que tenemos le pertenece al Rey, que simplemente eres un embajador que Dios escogió en este tiempo, que simplemente eres el hombre y la mujer portadora de la gracia, de la misericordia y de la redención. Alguien puede decir amén. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Solamente allí vino una promoción especial para Jesús. Dice que Él se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que se glorificó fue aquel que cuando Él se bautizó, cuando Él fue a las aguas, dijo, este es mi hijo amado, cuidado que con Él es que yo tengo complacencia. Jesús sabía que Él era un embajador para cumplir la voluntad del Padre. Donde Dios te ha colocado, eres un embajador para cumplir su voluntad. Donde Dios te ha colocado, eres una pieza, eres un instrumento del reino que mueve, que opera en lo sobrenatural. Eres alguien que ha sido investido con autoridad. Y cuando Dios te da autoridad, te entrega las llaves para que abres, para que cierres, para que abras, para que gobiernes conforme a los designios del cielo. Jesús, aunque era hijo, padeció por medio de la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, dice que vino a ser su autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús fue reconocido como el gran y mayor sumo sacerdote de toda la humanidad, porque todos los que le antecedieron pagaron una ofrenda animal, pagaron una ofrenda material, llevaron alimentos y llevaron corderos a la presencia para interceder por el pueblo. Pero Jesús, el sumo sacerdote, Él mismo se inmoló, Él mismo se hizo la ofrenda, Él mismo se llevó, Él mismo se consumió, Él mismo dijo, hágase en mí tu voluntad, yo me rindo. Y dice la palabra que a Él lo degollaron, a Él lo crucificaron, a Él le traspasaron el costado, porque le era necesario cumplir aquella asignación que Dios le había entregado. Pero Él siempre se mantuvo en el lugar correcto. En el lugar correcto estuvo este paralítico en el estanque de Betesda, y por su fe, aunque él, yo no sé qué ideología de tiempo tenía este paralítico para recibir su milagro, él estaba en el lugar correcto y Jesús lo encontró allí. Y ese paralítico, lo más lejos que tenía era que un día alguien iba a llegar y le iba a hacer mera una simple pregunta: ¿tú quieres ser sano? Y Dios lo que te está diciendo: acércate a mi presencia, porque es en mi presencia donde voy a trabajar contigo. Es en mi presencia donde voy a contestar tus peticiones. Es en mi presencia donde voy a transformar tu vida. Es en el lugar correcto. Abraham se mantuvo en el lugar correcto, y cada vez que veía la manifestación de Dios presentaba ofrenda de gratitud y levantaba un altar. Moisés conoció la presencia de Dios y guió al pueblo hasta que Dios se lo permitió. Josué se llenó de valor, y cuando llegó el fin de los días de Moisés, le tocó la asignación de guiar al pueblo. Pero el Señor, ese que murió y que también resucitó y que se sentó a la diestra del Padre antes de morir, hizo
hizo una promesa y le dijo a sus discípulos: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin. Pero también le hizo una promesa y le dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y le fue dado a los discípulos de que no se moviesen a ningún lugar hasta que no se manifestara la promesa. Y por eso, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, aquellos discípulos estaban allí porque esperaban una promesa que Jesús le había hecho, que era recibir la impartición del Espíritu Santo de Dios. Las limitaciones que tenía el paralítico de Betesda eran inmensas. Créeme, eran más que las tuyas y que las mías, porque tú y yo conocemos al Espíritu Santo y él no lo conocía. El paralítico de Betesda no tenía nadie que lo metiera al agua, y tú tienes a alguien aquí que te dice: hay matutino el lunes, hay retiro el jueves, acuérdense del culto del domingo. Y hay diferentes ministerios funcionales, vivos, que operan en la iglesia y que coordinan la sanidad del cuerpo de Cristo a través de la búsqueda de la presencia. El paralítico de Betesda no tenía nada de eso. Tú tienes quien te anime, tienes quien te consuele. Si te pasa un problema, puede venir donde tu pastor, puede venir donde un líder y vas a encontrar una palabra. Yo me imagino que si este paralítico se quejaba de su situación, no recibía aliento, porque el que estaba al lado de él estaba en una condición igual o peor. Estaba ciego, estaba sordo, estaba mudo, estaba tartamudo. Quién sabe qué situación tenía, pero él estaba en el lugar correcto. Dios te está llamando a que permanezcas en el lugar correcto. No te escapes del lugar de la presencia de Dios. No porque haya lugar donde tú vayas que Él no te alcance. Porque nada, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada te pueden separar de su amor. Pero Dios no es un Dios dictador. Dios es un Dios que le gusta trabajar en la confianza. Dios, de su poder, Él puede tenernos aquí a todos de cabeza, pero Él te da la libertad de que decidas tu amor por Él, de que yo decida mi amor por Él, de que yo decida que tanto lo amo y que tanto lo quiero en mi vida. ¿Habrá alguien que quiera al Señor en su vida? ¿Habrá alguien que quiera decirle: Señor, mira, fuera de tu presencia yo no quiero nada? Quita de mí todo lo que me aparte de tu presencia, porque es en tu presencia donde tengo vida. Habían 5 pórticos, 5 accesos, pero el paralítico no creo que tuviera acceso a ninguno por su condición. Pero ¿sabes qué dice la palabra para ti y para mí? El día que Cristo murió y resucitó, ¿sabes qué pasó? Que el velo del templo se rasgó. Y cuando el velo del templo se rasgó, se rompió la distancia que nos separaba de Dios. No le creas al enemigo cuando te diga: Dios se olvidó de ti. Muchacha, suelta eso, que tanto es lo que tú oras. Eso no es para ti. Sigue creyendo, sigue confiando. Si lo recibes, amén. Si no lo recibes, amén. Si tienes, amén. Si te enfermas, amén. No importa la situación, pero que nada ni nadie te aparte de la presencia de Dios. Solamente en su presencia hay victoria. Solamente en su presencia entiendes que eres la niña de sus ojos. Solamente en su presencia entiendes que tus cargas no te pertenecen, porque Él pagó el precio por ti. Por eso, para los que se pierden, la palabra dice que esto que nos pasa a nosotros los cristianos parece una locura, porque aprendemos a vivir por fe, porque aprendemos a caminar por fe, porque aprendemos a declarar en fe. En días pasados yo tenía una petición, mi esposo y yo teníamos una petición delante de la presencia del Señor. Y un mes antes de manifestarse la respuesta, a casa llegó un nido. Yo veo en el área de lavado, en la verja, como que se crea mucha paja. Y digo: David, pero ¿y tú eres sucio? ¿Y de dónde vino esto? Cuando David va y me dice: eso parece de las pajitas que las aves usan para hacer un nido. Digo yo: pero aquí, en este cemento, las aves van a hacer un nido. Dice: bueno, pues nos olvidamos de eso. El caso es que como a los 3 días encontramos un nido completo hecho, señores, pero un nido que yo digo que la naturaleza de Dios es impresionante.
Y cuando veo el nido, digo yo, David, pero ¿y este nido? Pero ¿será que dice David? Seguro es que un ave puso huevo, va a poner huevo ahí. Pues decidimos no botarlo, no quitarlo, porque tal vez era un ave. Así mismo pasaron los días y un día en la mañana abro la puerta del área de lavado y estaba el grupo de pajaritos adentro del nido. Digo yo, bueno, pues el Señor tiene cuidado de ellos. Un día llego a la casa y escucho un grito, y como el ave, pero no era el cántico bonito que tenía todos los días. Y digo, David, pero parece, cuidado si es la mamá de los pajaritos, pero se oye triste. Cuidado si se le cayó un pajarito. Vamos, chequeamos el nido, no se veía un hoyo por parte. Y ese día, voy saliendo de casa y me dice una vecina de la tercera vecina, una niña de 9 años, en mi casa, por el área de lavado, se cayó un pajarito. Es muy pequeño y mi hermanita y yo lo encontramos, queremos alimentarlo, pero no sabemos. ¿Usted nos puede ayudar a alimentar el pajarito? Y le digo yo, bueno, está bien, yo voy saliendo, pero cuando yo llegue, yo lo voy a buscar. ¿Qué pasa? Cuando llegamos nos agarró el toque de queda, ayer a las 9. Es una familia colombiana que vive ahí, no hemos tenido así como todavía esa oportunidad y que de ella toca un timbre, esa confianza. Y digo yo, ay Señor, si el pajarito que está ahí, que ellos se den cuenta que llegamos y que nos lo entreguen. Pero yo no dije eso con mi boca, ni le dije nada a David. Llegamos a la casa y a los 5 minutos, suena el timbre. Allá llega el pajarito. El pajarito tenía una alita como golpeada. Y nada, buscamos yo, David. Ahora el caso fue para nosotros entre ese pajarito, porque no sabíamos dónde era que estaba el hoyito. Hasta que después David lo encontró, era como por abajo, la naturaleza es perfecta. Ahí nada podía entrar. Y entramos el pajarito. Y le digo yo a David, ¿y qué nos habrá querido decir el Señor con este pajarito? Y me dice David, bueno, que si Él cuida de las aves, también cuida de nosotros. Y yo digo, amén. Pues al otro día, en la mañana, vamos para el trabajo y cuando voy caminando ya en el pasillo de la casa para salir, me dice el Espíritu Santo, tú viste el ala del pajarito. ¿Sabes qué es lo que Dios te quiere decir? Ese pajarito se golpeó porque no era su tiempo, intentó volar. Y como él intentó volar, sus alas todavía no lo sostenían, él se golpeó, se cayó, pero el Señor volvió y lo trajo a su nido. Ningún acto de fe que haga un hijo de Dios quedará fuera de recompensa. Ningún acto de fe que tú emprendas quedará fuera de mi misericordia. Ningún acto de fe que tú hagas quedará fuera de mi cuidado, porque si lo haces creyendo en mí, yo también tendré cuidado de ti. Yo no sé si hay alguien que pueda entender lo que el Señor le está hablando en esta hora. Solamente en la presencia de Dios tú puedes preguntarle y ponerle señales. Y aunque tú creas que un trueno que va a venir va a partir el techo para hablarte, Dios se va a valer del medio que Él quiera para traerte la respuesta. ¿Y sabes qué me impresiona de Dios? Que el nido llegó antes de que yo tuviera la petición y yo no lo entendía. Antes de que yo comenzara a pedir, Él fue instalando, el pajarito fue poniendo su paja y fue y se instaló en mi casa y ahí está su nido todavía. Ahí debe haber más de 7 pajaritos en ese nido. Pero yo no sabía que con esto el Señor iba a traer una respuesta a mi vida. Ocúpate de estar en la presencia, que de lo demás se va a ocupar Dios. De tu destino se ocupa Dios. De tu futuro se ocupa Dios. De tu casa se ocupa Dios. De tu familia se ocupa Dios. Pero que te encuentre en su presencia. Que nada te halle fuera de la presencia de Dios. Y con esto concluyo. La palabra dice que el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien llevarse por en medio, buscando a quien devorar. Y saben cómo él anda, como un león, dando vuelta por ahí, errante, rugiente. Pero si estás en la presencia, él no te puede tocar. Yo recuerdo una canción que cantaba mi abuela y decía: mi vida está escondida en Dios, mi vida está escondida en Él. Y decía: y el diablo no la puede tocar.
El diablo no la puede tocar porque mi vida está escondida. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Que te encuentres sumergido en la presencia de Dios. No cambies la presencia de Dios por nada. Ponte de pie conmigo. Que la presencia, mira, sea tu mayor porción. Como dice la canción que está de moda, que te falte todo menos la presencia de Dios. Que te falte todo menos la presencia del Espíritu Santo. El salmista David sabía el valor de la presencia de Dios. Y por eso le decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así es que mi alma está clamando por ti. El que conoce el valor de la presencia gime y ruge cuando no siente el fuego abrasador del Espíritu Santo. Si hay alguien aquí que por alguna razón está como el paralítico de Betesda, esperando una respuesta, esperando un milagro, este es el momento de que te acerques a la presencia. Si hay alguien aquí que las fuerzas se le agotaron, en la presencia de Dios hay vida. Si hay alguien aquí que las fuerzas se le apagaron, que el fuego se le apagó, la llama del Espíritu Santo está ardiendo para ti, para renovar tu fe, para renovar tu fuerza, para renovar tu esperanza, para renovar tu dependencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo he visto a Dios en mi vida. Yo he visto a Dios cumplir una palabra que dice: estar quieto y conocer que yo soy Dios. La gente que le cree a Dios no se limita por lo que esté pasando alrededor. La gente que le cree a Dios sabe que cuando Dios lo lleva a un lugar, nada ni nadie lo mueve hasta que Dios decida que ha cumplido su asignación y decide promoverlo a otro nivel. Nadie te tocará si estás guardado en la presencia de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, en esta hora yo hago un clamor para que así como tu nube, así como tu Shekinah, así como tu columna de fuego estuvo en el desierto y guió al pueblo de Israel para que cruce al otro lado, para que cruce a la tierra prometida, que así tu presencia, que así tu cobertura, Señor, esté sobre cada uno de nosotros, esté sobre cada miembro de esta iglesia, esté sobre cada corazón al que la fe le haya menguado, esté sobre todo espíritu que se sienta débil y que se sienta abatido. He aquí el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, sopla sobre los huesos secos y trae vida, y trae aliento, y trae sanidad, y trae esperanza, y pone un cántico nuevo, y se lleva el temor, y se lleva el dolor, y se lleva la desesperanza, en el nombre poderoso de Jesús.